Muchas veces he escuchado esta queja. Estoy molesta con Dios. Recé tanto para que mi padre se sanara y murió. O también he escuchado críticas como, ¿qué mal habrá hecho ella para tener esta enfermedad? Seguro que es algo del karma. Hola, soy Liliana y en este programa, Conociéndote mi Dios, quiero invitarte a que pasemos unos minutos profundizando en la palabra de Dios, a la luz del Espíritu, para poder vivir su presencia amorosa en nuestras vidas, para conocernos más, conocer el sentido de nuestras vidas y nuestra misión y así llegar a la auténtica felicidad. Nos vemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos. El tema de hoy será el médico y la fe. Y para ello hemos invitado al doctor Víctor Arce. Él es médico cardiólogo, es laico, casado, con más de 30 años en la Comunidad de Jesús de Pax y además es ministro extraordinario de la Eucaristía. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Liliana. Bueno. Bien. Quisiera empezar este programa justamente con una cita que me parece muy profunda y además que nos da muchas luces para el tema que vamos a hablar. ¿Le parece? Claro. La cita es de Eclesiástico 38. Como siempre les pido que tengan su Biblia a la mano. Eclesiástico 38 del 1 al 15. Honra al médico por sus servicios, como corresponde, porque también a él lo ha creado el Señor. La curación procede del Altísimo y el médico recibe presentes del Rey. La ciencia del médico afianza su prestigio y él se gana la admiración de los grandes. El Señor hizo brotar las plantas medicinales y el hombre prudente no la desprecia. ¿Acaso una rama no endulzó el agua a fin de que se conocieran sus propiedades? El Señor dio a los hombres la ciencia para ser glorificado por sus maravillas. Me detengo aquí porque la cita es más larga, pero quisiera saber qué opinión le merece, siendo usted médico y con tanta experiencia. Realmente el médico, habría que diferenciar el médico cristiano, católico, porque todos los médicos, todos los colegas, en una manera, cuando seguimos la carrera, nos mueve la vocación de ayudar al paciente. De servir, de ayudar. Entonces, el médico es una vocación, es un llamado. Así como el Señor llama al sacerdote, el Señor también llama al médico. Es una vocación. Y en la respuesta que uno da, ya viene la profesión que empieza a desarrollarse y viene el juramento de Hipócrates de no hacer daño, ¿no? Entonces el médico viene, Dios ha puesto al médico. Por eso, como usted dice en Eclesiástico, acude al médico cuando estás enfermo. Así es. Ahora, la diferencia está en que el médico cristiano, al sentirse llamado por el Señor y ver que es una vocación, entonces el médico se convierte como un instrumento del Señor. Lo cual es fundamental, ¿no? Me parece bien importante porque al inicio del programa yo ponía como ejemplo personas que de repente hacen una división entre creer en Dios, rezar y como que el médico es falta de confianza, cuando en realidad en esta cita y por lo que usted dice es un instrumento. Se concilia perfectamente porque evidentemente Dios nos crea inteligentes y en esa inteligencia se ha ido
se ha podido ir desarrollando una ciencia en el bien del hombre. Entonces, Dios llama al médico y lógicamente el médico ya tiene todo un proceso de formación. Así es, claro. Y creo que en Eclesiástico, en la parte final, dice, si vas contra el médico, vas contra el Creador. Porque Dios ha puesto al médico. Y usted mismo está diciendo, acude al médico. O sea, creo yo que sería una soberbia pretender buscar la salud por otros medios y no acudir al médico. Muy interesante lo que dice, porque también tenemos de eso. Por un lado, personas que dicen hay que rezar y con eso se resuelve, pero también otras personas que no acuden al médico y acuden a otras cosas, que caen en la superstición. Entonces, ahí viene un problema, es una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando no acudimos, no nos movemos por el camino del Señor, caemos en lo que el astuto, el enemigo, está atento, donde vas tocando puertas de la oscuridad. Ya entras en la hechicería, en los chamanes, en tantas cosas, porque el ser humano, al no creer tanto en Dios, o ve que no lo cura, no hay fe. El problema de nosotros es que no hay fe. Y el Señor curaba. Grande es tu fe. Y hacía el milagro. Así es. Entonces, tocar esas puertas, después el demonio nos cobra, ¿no? ¿Cuánta gente ha hecho colas viniendo a alguien que, mira, va a curar, pero es el demonio que tiene poder. Claro. Tú eres un astuto y es el gran engañador. Y ahí está el problema, ¿no? Que al final perdemos no solo el cuerpo, sino perdemos el alma. Sí, es muy interesante porque es lo que vemos en el día a día, ¿no? Al hablar de médicos, al hablar de enfermedad. Y creo que también hay un elemento que usted mejor que nadie puede como clarificarlo, ¿no? Y es que, si bien es cierto, el Señor curaba a muchas personas, la forma de actuar de Jesús es anunciar. Lo principal es anunciar al Padre. Y es, obviamente, consolar, ser compasivo, realiza milagros, porque los milagros existen. Pero la manera cotidiana en que puede pasar es que se enferma un ser querido y uno pide fervientemente, pide el milagro que se sane o que no muera. Pero a veces no vemos el milagro que se obra dentro. Yo creo que el Señor siempre actúa. Siempre. Pero, claro, no a todos los va a curar físicamente. Claro. ¿No? En el Evangelio, las 2/3 partes de la enseñanza del Maestro era curar. Y entonces, y los que no se curan. Pero es que detrás de todo eso viene la conversión, ¿no? Pero hay algo muy importante en nuestra vida cristiana. Y eso siempre lo tengo muy claro. Si tú quieres seguirme y venir detrás de mí, coge tu cruz y sígueme cada día. Entonces el hombre, la tierra, desde que el hombre nace y muere, siempre es un llanto. El niño al nacer es un llanto. Y cuando uno va entregando el alma también es un llanto de familia. O sea, en la tierra tenemos que llevar la cruz de muchas maneras. Qué interesante, porque eso también nos habla de que en la tierra hay un proceso, y es un proceso natural, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Y a veces no se entiende eso y se cree que entonces con el hecho de rezar ese proceso va a cambiar. No. Entonces, ahí viene lo que decía San Agustín, ¿no? ¿Buscas a Jesús por Jesús? Claro. ¿O lo buscas por interés? Aunque a veces el maestro, cuando él iba predicando, iba curando, pues sí curaba, y los apóstoles también.
Y de esa manera se había ido extendiendo el reino. Yo lo tengo algo muy claro del maestro. Yo siempre a Jesús lo llamo mi maestro. Y es que Él envía llevar la palabra, pero curar a los enfermos. Y los apóstoles curaban a los enfermos. Pero lo más grande de todo esto, como decía el Padre Roberto, usted es el milagro. Sí, pero usted es el milagro, decía el Padre, ¿no? O sea, pero también yo he visto tantos milagros, curaciones y sanaciones en la comunidad. Pero al final me di cuenta que lo más importante de todo esto es la salvación del alma, la conversión. La curación espiritual, si se quiere. Porque ¿qué te vale que te cure de un cáncer cuando al final tu vida, los que creemos en Dios, nos vamos al rechinar de dientes? ¿De qué te vale curarte un cáncer cuando al final pierdes tu alma? Entonces, es toda una... Ese es el milagro de fondo, efectivamente. ¿Le parece si tenemos un corte de unos minutos y regresamos? Claro que ya sí. estamos con ustedes, amigos, en unos minutos. Conociéndote, mi Dios. Amigos, aquí nuevamente para continuar con este importantísimo y complejo tema. Víctor, nos hablaba de cómo el milagro es uno mismo, ¿no? Como acudiendo a algo más interior. Y yo quería justo pasar a una parte del capítulo 38 de Eclesiástico que creo que vale la pena desarrollarlo. Nos dice en el versículo 9, si estás enfermo, hijo mío, no seas negligente, ruega al Señor y Él te sanará. No incurras en falta, enmienda tu conducta y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece el suave aroma y el memorial de harina, presenta una rica ofrenda como si fuera la última. Después, deja actuar al médico, porque el Señor lo creó, que no se aparte de ti, porque lo necesitas. En algunos casos, tu mejoría está en sus manos, y ellos mismos rogarán al Señor que les permita dar un alivio y curar al enfermo para que se restablezca. Me parece buenísimo porque concilia el tema de la fe y de acudir al médico como instrumento. Eso me recuerda, Liliana, a una vez estaba en una jornada con el Padre Roberto y me dijo, doctor, cuando usted vea a su enfermo y ore y lo haga en el nombre de Jesús, su diagnóstico, su tratamiento, hará maravillas con su paciente. Y es verdad. Usted lo ha visto probablemente visto varias veces. Entonces, inclusive muchas veces, era tanto lo que me dijo el padre que me marcó. Y yo como cardiólogo, pues lo primero que hacemos es auscultar al paciente. Entonces, en ese golpe del corazón que late tac, 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 y uno va escuchando, muchas veces en mi interior decía en mi silencio, Jesús, 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 Jesús. Entonces, eso es una forma que tú invocas al Señor, su bondad, su misericordia, para que uno sea canal, instrumento de Él, para que me permita diagnosticar y a la vez poder prescribir la medicación adecuada para el paciente. Y me imagino además que es un momento óptimo para una relación con el paciente, porque es un momento de fragilidad, sufrimiento. ¿Cuánto esperan del médico, no? Claro. Entonces, es lo que me decía un sacerdote también. Perdone que te mencione los sacerdotes, pero me enseñaron mucho en el camino. Claro que y me sí. dijo uno de ellos, un Camilo, un sacerdote de Camilo, me dijo, usted, doctor, ustedes los médicos tienen más facilidad de llegar al enfermo que nosotros los sacerdotes. Yo le digo, ¿pero por qué, padre? Porque usted, el médico, se le entrega a usted. El médico confía en usted. Y que usted le hable de Dios al paciente, realmente el enfermo se siente apoyado. Y ahí va despertando esa confianza al Señor. Claro.
porque Él es el que cura. Uno simplemente es un instrumento y nada más. Genial. Otro punto que quería tocar también es la creencia muchas veces, y esto tiene que ver también con un rostro de Dios castigador, que a veces se difunde, ¿no? Cuando está sufriendo esa enfermedad y a veces está pagando, es el karma. Y es muy difundido y es una pena. No, eso es negarle la misericordia de Dios. Claro. Claro, todos se preguntarán, pero ¿qué es misericordia? Es la compasión. Es negarle a Dios. El Señor siempre busca lo mejor para el alma. O sea, eso de decir que es una karma, no. Además, usted como médico sabe perfectamente que estamos aquí, como decíamos, para nacer, crecer, morir. Obviamente nacemos a la vida eterna después, pero este proceso también tiene las enfermedades, elementos de estilo de vida, de predisposición genética o por accidentes que puedan pasar, ¿no? Son muchas causas o Pero muchas variables. Entonces ahí viene otra parte, ya no del médico, sino del paciente. Tienes que cuidar tu vida, pues. Claro. O sea, te drogas, te emborrachas, haces tu vida como quieras, vas pateando la vida cada día. Y cuando estás así y quieres que Dios te cure, Dios te va a curar en la medida en que realmente te entregas y confías en Él. Porque Dios es amor y misericordia. Entonces tendría que el paciente también tiene que cuidarse. Porque es como decía el padre Roberto, eres templo vivo del Señor. Así es. Entonces tienes que cuidar tu cuerpo. Y ahí viene el problema, ¿no? Y hay casos también, evidentemente allí nos queda claro cómo llevar una vida saludable es cuidarnos y cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado. Pero hay casos donde la persona, y he visto muchísimos, ha cuidado de su vida, ha tenido una salud buena y de pronto sale un problema que resulta que tenía mucho de genético. Y en ese caso también, son casos donde uno no puede estar atribuyendo que ha sido por karma o por castigo. Yo he traído acá también otro pasaje, que es el de Juan 9, del 1 al 5, el del ciego de nacimiento. Y esta parte me parece fabulosa para que uno la tenga en cuenta. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Claro. Muy interesante eso. Lo que dices, esto es para la gloria de Dios. Y eso creo que es Bartimeo, el ciego que estaba en el camino. Y es bien interesante ese pasaje porque está pasando toda la gente y se escucha el ruido, ¿no? Y es Jesús que va con toda su tropa. Y el ciego está a la vera del camino y escucha y grita: ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto? Y le dice: es Jesús el Nazareno que está pasando. Y Bartimeo seguramente que había escuchado, ciego de nacimiento, había escuchado del Señor. Y Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En cambio los otros: oye, cállate, no, no interrumpas, mira. Y vuelve Bartimeo y a gritar, o sea, como queriendo arrancarle el milagro a Jesús. Ten compasión de mí. Pero si Jesús es lleno de amor y bondad, se detiene: llámenlo. Y pues me imagino que el ciego a tientas iba y le dice: Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice: Señor, que vea. Y claro, le arrancó el milagro a Jesús, porque confió en Él, se entregó a Él, creyó en Él. La fe. Así es. Le arrancó el milagro y le dolió la vista.
Y Bartimeo. esa fe se puede ver aplicándola a nuestra vida en una curación física, efectivamente. Pero creo que sobre todo considerar esa curación interior, ese sanar el corazón y vivir según Dios. Claro. ¿Sabes cuál es el problema, Liliana? Es que la gran mayoría de los milagros que hizo Jesús es la fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Estamos viniendo en Pentecostés, que hablamos de los dones y de los frutos. Los que no van a ser santos son los frutos del Espíritu Santo. Así es. No los dones. Los dones es para edificar la iglesia. Pero el fruto, con este caso la fe, es importante porque sin fe no puedes. Entonces, por eso que dicen los santos, cada día tienes que pedir fe para confiar y creer en el Señor. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Así es. Y entonces así creer y entregarte. Porque Dios, nuestro Padre, es lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia. Entonces cuando dicen, no, pero entonces ¿por qué tiene que sufrir? Porque no, hay otros factores que tienen que ver. Pero Dios siempre es amor. Y el amor, el Espíritu Santo. Claro. Y cómo es Dios de amoroso y de grande, que me pongo a pensar también en algunas situaciones. Mencionaba usted hace un rato en que siempre en la vida hay cruces. Y la enfermedad también es ocasión, si uno la asume en Dios, en el amor, ya sea en nosotros o en personas que queremos, de crecer en el amor, de que el Espíritu haga crecer en nosotros una mayor vida, que participemos de ese amor trinitario. El problema es que es algo también que a uno lo mueve, ¿no? Cuando prepárate, si quieres seguir a Jesús, prepárate para la prueba. Sí. Y la prueba, pues, son muchas formas de cruces. Puede ser de salud, puede ser de trabajo, puede ser de familia. De muchas maneras vienen las cruces. Pero ahí está tu fe que te coges de la cruz. Porque el hombre es muy débil, somos muy débiles. Sí, somos frágiles. Ante la prueba inmediatamente dudamos y perdemos. Y como tú dices, renegamos muchas veces. Sí. Y nunca me olvidaré de un amigo de promoción que su hijo tenía un cáncer. Y él, mientras su hijo estaba con vida, se abrazaba de la cruz. Y cuando murió su hijo, renegó de la cruz. Qué pena. Y su hermana me dice, Víctor, mira, está... Y hay momentos que la prueba es muy fuerte. Sí. Y que Dios no lo manda como castigo, sino que en su Dios misericordia no manda permite lo que pueda ocurrir y siempre salir bienes de ello. Dios no manda, Dios es misericordia. Así es. Víctor, muchísimas gracias. No sabes cómo valoro toda la experiencia, la riqueza que nos transmites. Y de verdad, este tema da para mucho, así que esperamos tenerte en un próximo programa. Ha sido una alegría, Liliana, estar en tu programa. Pero es que cuando hablas del Señor, se te quema el alma por dentro. Así es. Y quieres anunciarlo y que todos lo conozcan. Así como yo lo conocí una vez, me quisiera que todos los demás lo conozcan al Señor. Así es, para eso es. Amigos, volvemos en un minuto. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, llegamos al cierre de este programa y quería dejarles un breve mensaje que dio el Papa Francisco en la Jornada Mundial del Enfermo en el 2022. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad.
La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes lo sufren. Son personas que han hecho de su servicio una misión, porque sus manos que tocan la carne sufriente de Cristo pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Creo que también se aplica para ti que quizás estás cuidando a un enfermo, para ti que probablemente te has tenido que hacer responsable de alguien a quien estás cuidando por su salud o quizás en un momento terminal. Es un bello mensaje que nos invita a ver el rostro misericordioso de nuestro Padre. Y como siempre, quiero dejarles una pequeña tarea. No es solo una pregunta, sino más bien buscar dentro, a la luz del Espíritu. Ya sea que todos tenemos el tema de la enfermedad cerca, en uno mismo o en alguien querido o en nuestra profesión. Si me pregunto si no me falta más todavía caminar en ese camino de fe cuando le pido a Dios, si es que puedo avanzar en pedir como pidió el Señor Jesús en Getsemaní. Padre, si deseas, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre será una voluntad llena de amor, de misericordia, de lo mejor para nosotros. También quiero invitarlos a que me escriban al mail que aparece en pantalla para dar sugerencias, comentarios, quizás temas de otros programas que podamos tener para poder reflexionar en lo que Dios nos dice. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote,